¿Cómo están? Muy buenos días. Qué placer saludarlos. Yo soy Irán Hurtados. Muchachos, ya es miércoles, mitad de semana. Ya va oliendo a viernes. ¡Qué maravilla! Espero que todo vaya bien en casa. Espero que estén todos bien por allá. Gracias por acompañarnos. Ojalá que se queden a lo largo de estos 90 minutos. Me va a dar mucho gusto tenerlos por acá. Así que si les parece, empezamos rápidamente con un resumen de la información más importante. Alerta en Oaxaca, Guerrero y Chiapas por Eric. Esta mañana se convirtió en huracán categoría 1. Las autoridades no descartan que toque tierra como categoría 3. Además, la presidenta Sheinbaum aprovechó su participación en la plenaria de la cumbre del G7 para abogar por los migrantes. No merecen discriminación, sino respeto y reconocimiento, fue lo que dijo la presidenta de nuestro país. Y a pesar de que se canceló su encuentro en el G7, la presidenta Sheinbaum y Trump sí hablaron. Lo hicieron vía telefónica y ambos coincidieron en trabajar de manera coordinada para lograr acuerdos en temas de interés común. La presidenta ya regresó a México y se espera que encabece la mañanera el día de hoy. Asesinaron a la presidenta municipal de Tepalcatepec, esto en Michoacán. Se trata de Marta Laura Mendoza. Ella fue atacada a balazos afuera de su casa. Su esposo también lamentablemente murió y uno de sus hijos resultó herido. No para la violencia en México. Fue detenido el principal operador del cártel de los Arellano Félix, Pablo Edwin N., alias El Flaquito. Este señor fue capturado sin violencia en una casa de Tijuana, allá en Baja California. Le vamos a tener todos los detalles. Y siguen los ataques entre Irán e Israel. Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, hablaron por teléfono sobre la violencia que se ha desatado por esta terrible guerra entre estos países. Este es un resumen de la información más importante. Vamos de lleno a las noticias y esto que ya les platicaba, la alerta se incrementa por Eric, así es. Esta mañana se fortaleció a huracán categoría 1 y ojo, mucho ojo porque las condiciones meteorológicas podrían favorecerlo para que se intensifique a categoría 3. Se prevé su impacto entre las costas oaxaqueñas y guerrerenses la noche de hoy o la madrugada de mañana. En Oaxaca, por ejemplo, hay alerta en 22 municipios. Las autoridades de los 3 niveles de gobierno ya preparan albergues y llaman a la población a estar atenta a la evolución de este huracán. Eso en Oaxaca. En Guerrero hay alerta en 85 municipios y piden a sus habitantes tomar precauciones. Las clases de plano ya se cancelaron para este día y para mañana allá en Guerrero y en varios municipios. En Chiapas se mantiene un alertamiento de lluvias torrenciales en al menos 19 municipios costeros. Por favor, esté atento a las indicaciones de las autoridades y de Protección Civil. Ante las posibles afectaciones de Eric, de este huracán, en Oaxaca y Guerrero ya se activó el Plan Marina en fase de prevención ante las posibles rachas de viento de 93 kilómetros por hora y oleaje de hasta 4 metros de altura. La Secretaría de Marina informó que en ambos estados se desplegaron más de 8,000 elementos. También se distribuyeron cocinas móviles y plantas potabilizadoras para ayudar así a la población que lo requiera. Y escuchen esto, por favor, por el paso de Eric, la Conagua ya advirtió que en 3 días Guerrero y Oaxaca tendrán lluvias que superan el doble de las registradas en un mes. Imagínense, en un par de horas, en Oaxaca y Guerrero se va a registrar una precipitación del doble de lo que tienen en un mes. Prevén que de los 214 y 238 milímetros de agua que normalmente caen en estas fechas, aumenten a más de 400. Y si viven en la Ciudad de México, también prepárense, porque hoy se espera que sea uno de los días más lluviosos. Y pues sí, lo estamos viendo, amaneció nubladísimo, llovió toda la noche, por favor, tomen sus precauciones. También atención porque hoy se suspendieron las clases en Oaxaca, ya se los platicaban, planteles de educación básica en las regiones de la costa y también del istmo de Tehuantepec. Esto luego de que Eric se intensificara, ya lo sabemos, a categoría 1 y es posible, ya lo dijeron las autoridades, lo dijo la presidenta Sheinbaum a través de su cuenta de redes sociales, es posible que se intensifique a categoría número 3. Vámonos ahora a Oaxaca con nuestro corresponsal, con nuestro querido José de Jesús Cortés. Él nos tiene información importante de cómo se encuentra la situación precisamente en aquella entidad. Vamos contigo, cuéntanos por favor cómo amanecieron por allá en Oaxaca. Buenos días.
¿Qué tal, Irán? Muy buenos días para informarte desde Puerto Escondido, donde esta mañana los pescadores han colocado ya sus embarcaciones en sitios seguros. Decirte que el día de ayer estas embarcaciones fueron removidas de la bahía principal, pero ante la cercanía del huracán Eric están siendo colocadas a unos 100 metros de esta playa. Decirte pues que estas embarcaciones representan para ellos el sustento diario y muchas de estas están siendo también colocadas aquí cerca de la Capitanía de Puerto, donde desde la noche de ayer se colocó ya la bandera roja. También se ha colocado esta bandera roja en las capitanías de Puerto de Huatulco y Puerto Ángel como señal de que estos puertos se mantienen ya cerrados ante la presencia del huracán Eric. Decirte que la alerta se mantiene por parte del gobierno del estado en las regiones del Istmo de Tehuantepec, la Sierra Sur y por supuesto aquí en la costa. Comentarte que son ya más de 27,000 familias que se mantienen en riesgo ante el avance del huracán Eric sobre costas de Oaxaca. Este es el reporte desde Puerto Escondido, desde donde esta madrugada se resiente ya una ligera lluvia, Irán. Perfecto, José de Jesús, te agradezco mucho la información de cómo amanecieron allá en Oaxaca, pues ya al arribo inminente de este huracán, todavía categoría número 1 de Eric. Y también debido a este huracán, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, suspendió hoy las clases en las escuelas de todos los niveles educativos de manera preventiva. También se dio a conocer la implementación de 500 albergues temporales para la población que así lo requiera. Y otro día, sí, de fuertes lluvias en el Valle de México, no solamente en Oaxaca, en Chiapas y en Guerrero, también aquí en la metrópoli. Una de las zonas más afectadas fue Calzada Ermita Iztapalapa, la cual se inundó. Pues sí, esta avenida se inunda siempre que llueve. Policías trabajaron para destapar las coladeras. También la calzada Ignacio Zaragoza, otra que también siempre se inunda. Esa calzada se anegó a la altura del Puente de la Concordia. El desnivel de José Tomás Cuellar a la altura de Calzada San Antonio Abad en la Cuauhtémoc terminó completamente bajo el agua. ¿Se acuerdan la manera de llover del pasado lunes? Vaya cómo nos cayó. Hicimos enojar a Tlaloc, señores. La Secretaría de Gestión Integral de Agua dio a conocer que llovió lo equivalente para llenar 16 veces el Estadio Azteca. La principal afectación la sufrió la presa Becerra, esto en la alcaldía Álvaro Obregón, que alcanzó el 80% de su capacidad. Vaya manera de llover en esta temporada de lluvias. Y lo más triste de todo esto es que no tenemos un sistema de captación de aguas. Esta agua la tendríamos que estar captando y aprovecharnos de la cantidad de líquido que está cayendo en esta temporada, no solamente en la Ciudad de México, sino pues en todas las partes del país. Vamos a dejar la Ciudad de México, vámonos a Hidalgo. Allá el gobierno pidió la declaración de emergencia en el estado para atender las afectaciones causadas por las lluvias, particularmente en el municipio de Mineral de la Reforma, donde al menos 600 personas han resultado damnificadas por esta caída de agua. Hace unos minutos, la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, informó que el huracán Eric de categoría 1 se ubica ya a 225 kilómetros al sur-suroeste de Puerto Ángel, allá en Oaxaca, y a 440 kilómetros al suroeste de Munta Maldonado. Todo esto en Guerrero, con vientos sostenidos de 120 kilómetros por hora y rachas de 140 kilómetros. Al momento en la zona se mantiene la zona de prevención por efectos de huracán desde Puerto Ángel hasta Acapulco, así lo dijeron las autoridades. Y zona de vigilancia por efectos de huracán desde el oeste de Acapulco hasta Tecpan de Galeana, Guerrero. Al momento, el sistema de alerta por ciclones tropicales se encuentra en color amarillo, es decir, en un peligro moderado. Eric podría evolucionar hasta huracán de categoría 2. Aproximadamente en los primeros minutos del día de mañana. Ahí está este informe de las autoridades. Un poquito más adelante vamos a tener a gente de Conagua con nosotros para hablar acerca de este huracán Eric, de cómo va a pegar, sobre todo en estados como Chiapas, Oaxaca y Guerrero, pero también cómo le va a afectar al resto de la República Mexicana, así que no se lo pierdan. Y en otros temas, vamos a cambiar de información abruptamente porque ayer fue asesinada junto a su esposo la presidenta municipal de Morena, esto en Tepalcatepec y Michoacán. Se trata de Marta Laura Mendoza. Las autoridades informaron
informaron que sufrieron un ataque armado afuera de su casa. Uno de sus hijos resultó herido. Lamentablemente también su esposo murió en este ataque. Un video muestra cómo la alcaldesa llegó a su casa a bordo de una camioneta roja. Estamos viendo las imágenes. Ahí va la familia de esta alcaldesa. Casi inmediatamente, otro coche se estaciona atrás de esta camioneta, propiedad de la presidenta municipal. Ahí estamos viendo cómo llega esta camioneta. El agresor se baja y dispara contra las víctimas, contra la alcaldesa, contra su esposo y su hijo. Todo en tan solo 14 segundos. El responsable evidentemente huyó. Y ojo nada más, porque en lo que va de este año, 5 alcaldes han sido asesinados en México. Por ejemplo, en Michoacán ocurrieron 2 ejecuciones. La de ayer contra la alcaldesa de Tepalcatepec, contra Marta Laura Mendoza, de la cual estábamos hablando ahorita, y también la de Salvador Bastida, edil de Tacámbaro, que fue atacado a balazos al llegar a su domicilio el 6 de junio. Esto en Michoacán. En Guerrero, el alcalde de Metlatonoc, Isaías Rojas Ramírez, también fue víctima de un asalto, resultó herido y falleció en el hospital el pasado 12 de junio. Como si esto fuera poco, en Oaxaca, pues tampoco fue la excepción. Mario Hernández García de Santiago, de Amoltepec, fue emboscado y baleado el 15 de mayo. Y Lilia Gema García de San Mateo Piñas fue baleada por 5 personas dentro del Palacio Municipal el pasado domingo. Esta alcaldesa con su colaborador recibieron 60 balazos. Las autoridades de Oaxaca dicen que están trabajando en este asunto. Oigan, antes de que salgan de casa, es importante que sepan acerca de esta situación porque se presenta un bloqueo, sí, en Paseo de Reforma. Otra vez vamos a enlazarnos con nuestro compañero Ricardo Vitela, que se encuentra precisamente en esta zona. ¡Ah, caray, mi querido Ricardo! Ya vi, qué cosas, qué desorden. Cuéntanos, buenos días. Aquí andamos, Hiram, ¿cómo estás? Buenos días, amigos de Pisa y Corre, un gusto saludarlos. Esta mañana complicadísima en la zona del Paseo de la Reforma, antes de llegar a la Estela de Luz y la incorporación al circuito interior. Repartidores por aplicación están manifestándose en este punto, también en la Estela de Luz y en el sentido opuesto que va hacia el periférico esto, porque ellos piden su autonomía. Van a haber varios puntos más de conflicto. Nos dijeron que también van a cerrar Avenida Chapultepec, Avenida Insurgentes y quizá lleguen a la Avenida de los Constituyentes, así que por favor eviten pasar por esta zona. Irán, va a estar complicadísimo, tómelo en cuenta, mi estimado amigo, porque esto va a estar caótico. Sí, mi querido Ricardo, apenas nos habíamos librado de la CENTE, también del otro plantón por parte de normalistas de Chiapas y ahora esto. ¿Pero qué están pidiendo estos señores, mi querido Ricardo? Están en contra de la reforma de las plataformas, mi estimado Irán, y bueno, ellos están esperando una mesa tripartita que les den una sede para platicar con las autoridades y mientras tanto, bueno, pues están movilizando esta mañana. Así que las personas que quieran pedir algún servicio por aplicación, pues no va a haber porque los muchachos están aquí manifestándose en Paseo de la Reforma. Va a estar complicado, mi querido Ricardo. Esperemos que las autoridades pronto lleguen a este lugar y estaremos muy al pendiente. Mientras tanto, ustedes eviten Paseo de la Reforma. Hacemos una pausa, no se vayan al regresar. ¿Qué sustazos se llevaron aquí en la Ciudad de México? Se desplomó el plafón de un supermercado. Vean las imágenes, les vamos a contar dónde ocurrió esto y si hay personas heridas. Además, ser interceptados por sujetos armados solo es la primera caída en el viacrucis que viven los transportistas al salir a cualquier carretera prácticamente de este país. Les vamos a presentar la segunda parte de Investigaciones Excelsior. Con todo esto y mucho más, regresamos aquí a DPC. No se vayan. 8 de la mañana con 21 minutos. Qué bueno que continúan con nosotros. Vamos a las calles de la Ciudad de México porque hay mucho que reportar el día de hoy. Información movidita. Vamos contigo, mi querido Rodolfo Dorantes, que tienes los detalles de una, ¿qué digo? Fuga. Esto ya es un río. Vamos contigo, Rodolfo. Cuéntanos. Irán, gracias. Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Efectivamente, pues este panorama con un río urbano que no es el nacimiento propio de un borbollón o de un ojo de agua, es una impresionante fuga de agua. Aparentemente es un ducto de 12 pulgadas de la red principal de abasto de toda esta zona de aquí del eje 6 sur, la avenida Holbein
a la altura de la calle de Atlanta, en la colonia Ciudad de los Deportes. Vecinos nos están informando que está desde las 4 de la mañana sucedió este problema, escucharon un estruendo, comenzó a salir pues este borbotón de agua que, como te puedes dar cuenta, pues ya botó el pavimento. Estamos en espera de que llegue maquinaria pesada precisamente a este lugar. Ha llegado personal de Seguiagua, quien ya cerró las válvulas, y quiero comentarte que están esperando que salga todo este vital líquido. Sin embargo, bueno, pues hace falta la cuadrilla para que rasque, suponemos va a traer equipo pesado, rasquen, ubiquen el ducto dañado y posteriormente lo sustituyan. La vialidad en el eje 6 sur está cerrada, así que definitivamente a tomarlo en cuenta aquellas personas que vienen de la zona de Patriotismo, de Revolución, hacia la avenida de los Insurgentes. Comienza a caer una ligera llovizna en la zona, seguimos pendientes, Irán. Vaya, qué tristes imágenes, mi querido Rodolfo, ver tanto desperdicio de agua. Como ya lo hemos dicho aquí, la mayor cantidad de agua se desperdicia precisamente en este tipo de fugas. Esperemos que pronto las autoridades pues se presenten por ahí para cerrarle la llave. Ahí la pobre gente que está yendo a este laboratorio clínico a hacer su análisis, pues tiene que ser cargados por los bomberos para poder pasar. Pero pues sí, como estamos viendo, todavía no hay nadie que se esté encargando de esta fuga de agua. Ahí se los encargamos a las autoridades. Mientras tanto, ya de regreso aquí en los estudios, se desplomó el plafón de un supermercado, esto en Plaza Pabellón del Valle, en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México. Vaya imagen, ¿eh? De acuerdo con testigos, se escuchó primero un fuerte estruendo y después se vino abajo la estructura. Luego fueron desalojados de este lugar todos los clientes. El plafón cayó sobre mostradores y un pasillo donde había clientes y empleados de la tienda. Se estima que fueron cerca de 100 metros lineales, con lo que empezaron a desarmar el acabado para poderlo retirar. Un video muestra todo el pedazo que se desplomó dentro de esta tienda de autoservicio. El lugar tuvo que ser acordonado y, de acuerdo con Protección Civil de la capital, la caída del plafón fue, pues sí, por las lluvias, por la humedad que se acumuló dentro de esta plaza. Situación que se agravó por las intensas lluvias que hemos vivido. 2 personas lamentablemente resultaron heridas. Una tuvo que ser pues precisamente atendida por un ataque de pánico. ¿Y cómo van los pinchazos en la Ciudad de México? Ya que estamos hablando de información metropolitana, pues ¿qué creen, muchachos? Resulta que ya han bajado. Según la Fiscalía, los casos disminuyeron en el metro y también en otros medios de transporte. Pues sí, ya no hemos sabido de algún reporte de alguna señorita, de algún joven que haya sufrido uno de estos supuestos pinchazos. Y las sustancias que se han identificado son la benzodiazepinas y también el THC o tetracannabinoides. Son las sustancias pues que se les suministraba a estas personas que sufrieron de estos pinchazos en el metro y en el transporte público. Que los casos han descendido de manera considerable, ¿no? Se presentan únicamente algunos casos aislados y de manera muy puntual podemos decir que contamos hasta ahora con 78 denuncias con punción, una lesión de punción confirmada. Y hablando de la capital del país, ayer se registró un asalto al interior de un restaurante ubicado en Polanco. Al parecer, 2 sujetos se hicieron pasar por clientes y adentro de este establecimiento se levantaron y amenazaron a otros comensales. Después a uno de ellos le quitaron un reloj de alta gama y se dieron a la fuga. Se fueron. Las autoridades ya analizan las cámaras de vigilancia para dar con los responsables en esta zona que, pues sí, solía ser una de las pocas que se mantenían seguras y a raíz de los asaltos en este tipo de establecimientos. Oigan, y tras ser localizados, los integrantes del grupo musical Los Juniors de Monterrey y también de su chofer fueron trasladados a la Fiscalía de Nuevo León para rendir su declaración. ¿Qué fue lo que pasó? Esto es lo que sabemos hasta este momento. Los jóvenes del grupo musical Los Juniors de Monterrey están bien y con sus familias. Fueron localizados con vida los 5 integrantes del grupo musical Los Juniors de Monterrey y su chofer, reportados como desaparecidos la madrugada del lunes, tras presentarse en el bar La Caprichosa en Monterrey, Nuevo León. Después partirían al municipio de General Terán, en donde tendrían otro evento privado. Lo último que se supo de ellos fue por una historia de Instagram compartida por uno de los músicos. Estaban en el tramo de la carretera libre a China, en Cadereyta, donde al parecer su camioneta sufrió una falla mecánica. ¡Uy! ¡Problemas técnicos! Horas después, familiares acudieron a la Fiscalía del Estado para reportar su desaparición. Solo espero a Dios que regresen todos con bien.
Aunque las autoridades desplegaron operativos de búsqueda, aparentemente los jóvenes regresaron a sus casas por sus medios. De ahí fueron trasladados a la fiscalía junto a sus familiares para que rindieran su declaración, algunos visiblemente golpeados. ¿Qué fue lo que les pasó esa noche? Señor, ¿ustedes cómo se encuentran? ¿Dónde estuvieron? ¿Cómo te sientes? Lo que ustedes alcanzaron a ver es lo que... ¿Algunos de ellos están golpeados? Lo que se alcanza a ver, pues sí, algunos golpes, pues ahorita los van a valorar también. Hasta ahora la Fiscalía de Nuevo León no ha precisado si fueron privados de la libertad. En este momento no están terminadas las entrevistas de esas personas. Cuando hagamos las entrevistas, haremos una relatoría de cada una de ellas para poder resolver qué fue lo que sucedió. Informó Kevin Esqueda. Pues sí, todavía hay muchas interrogantes en relación a la desaparición de estos músicos. Estaremos al pendiente. Mientras tanto, 8:30 de la mañana, momento de hacer un resumen de la información. Vámonos a las breves. En Michoacán, autoridades destruyeron 12 drones y 18 bombas caseras. Eran utilizadas por grupos criminales. Además, en Nayarit, la Fiscalía General aseguró a 2 leones durante un cateo, todo esto en Tuxpan. Estos animalitos fueron llevados al Parque Zoológico Moroleón en Guanajuato. Fue vinculada a proceso Irene N., exalcaldesa de Izúcar de Matamoros en Puebla. ¿Por qué? Esta señora está acusada de intimidación de testigos. Y trabajadores del INAH mantuvieron un bloqueo de 4 horas en Constituyentes en la Ciudad de México. Quizá ustedes lo sufrieron. Se manifestaron para exigir mayor presupuesto, pues siguen los escándalos dentro del INAH. El gobierno de la Ciudad de México propone una iniciativa para endurecer así las sanciones a franeleros que intimiden o cobren por apartar lugares. Y expertos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos están en México. Ellos están evaluando la estrategia de nuestro país para contener la plaga del gusano barrenador. Por su parte, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, ustedes la conocen bien por estos videos en YouTube muy hostiles, Kristi Noem. Ella fue hospitalizada de emergencia tras una reacción alérgica. La reportan estable y bajo observación. Y ya que estamos hablando de Estados Unidos, Trump dio otros 90 días para que China venda TikTok. Es la tercera ocasión que extiende este plazo hacia esta plataforma, hacia esta red social. Banco Multiva presenta. ¿Y a cuánto se cotiza el dólar este miércoles 18 de junio del 2025? El dólar se cotiza en 18 pesos con 97 centavos y la Bolsa Mexicana de Valores cerró ayer con una pérdida de 0.65%. Banco Multiva presentó. Y bueno, ayer les presentábamos los problemas de inseguridad en las carreteras del país que padecen los transportistas. Además del temor, también preocupa la presunta complicidad entre los delincuentes y las autoridades. Aquí, la segunda parte de este trabajo de Investigaciones Excelsior. No, aquí vengo, no me paré, se los eché encima. Me los eché encima y se fueron, pero sí me alcanzaron a dar. Ser interceptados por sujetos armados solo es la primera caída en el viacrucis que viven los transportistas al salir a carretera. Así lo describe Alfonso Sánchez, quien ha manejado unidades pesadas desde hace 16 años. En uno de sus trayectos sumó al equipo de Investigaciones Excelsior para constatar el temor y la incertidumbre que como transportistas enfrentan todos los días. Desde el primer momento que salgo, siempre hago mi oración. Uno desafortunadamente sale para buscar el pan de cada día, con el afán de regresar a su casa. Desafortunadamente ese es el peligro. Ahorita el máximo es que ya no regrese. Partimos de la caseta de Tepoztlán con dirección a Querétaro. Ahí observamos 3 unidades de la Guardia Nacional. Y durante el recorrido, solo se observó la presencia de una unidad patrullando en carretera. Alfonso mencionó que la vigilancia en carretera es escasa y en ocasiones, si existe, hay una alta probabilidad de que no sea legítima. Muchas de las veces camuflajean tanto las unidades, los retenes,
los uniformes. No es una corporación en específico. Tú puedes ver la patrulla detenida con todas las torretas y alguno que otro símbolo que te dé seguridad de que sí es policía. Pero al momento que te vas reduciendo la velocidad, desde lejos te apuntan con un arma o te disparan. Los falsos retenes sobre carreteras son un modus operandi para efectuar asaltos en los que el objetivo no solo es el robo de la mercancía, sino también de la unidad. Porque vuelven a vender la unidad, las remarcan o las unidades las despedazan y los venden por pedacería. Para los transportistas resulta sospechoso que las unidades robadas sean encontradas al día siguiente, aún sin haber notificado a las autoridades, por lo que presumen la complicidad con los delincuentes, pues en ocasiones, más allá de ofrecer apoyo, se aprovechan de la tragedia. A mi compañero operador lo balacean, nos paramos en la caseta para pedir la atención y nomás nos paramos a que nos mandaran a traer la grúa. Aquí comienza un negocio para las autoridades. Las unidades son arrastradas al corralón y para traerlas de regreso, empresarios realizan pagos excesivos que van desde los 180,000 hasta más de 300,000 pesos. Y el primer desembolso es para los servidores públicos. Puebla, para liberarte la unidad, pasa la liberación por 3 fiscales. Haciendo el trámite normal, se avientan hasta 6 meses en liberarte una unidad. Si quieres agilizar todo, pues van entre los montos de 30 a 35,000 pesos para que te entreguen la liberación de la unidad en una semana. Recuperar las unidades es la segunda caída de este viacrucis. Cuando son recuperadas las unidades, pues el Ministerio Público nos avisa que fue recuperada la unidad con reporte de robo. La tercera caída de este calvario viene después de la liberación de la unidad. Te acercas con las grúas y los montos son también montos impagables que van desde los 180,000 hasta los 220,000 pesos, ¿no?, en cobros de grúa. Y aún después de los pagos realizados, los empresarios no tienen certeza de que su unidad esté completa, pues en algunos casos se las han regresado desmanteladas. Vas, denuncias a la fiscalía y ya no, de ahí ya no pasa, ya no procede, ya no le hace nada al corralón. Esta es parte del viacrucis por el cual tienen que pasar los conductores de nuestro país. Y sí, si las autoridades están coludidas con el crimen organizado, se antoja muy complicado que se termine este problema. Irán, los deportes, muchas gracias por la invitación. ¡Feliz miércoles! No, hombre, mi querido Alex, el privilegio de nosotros de tenerte por acá, mi querido. Te esperamos mucho más seguido, pero para la otra, pues que se traiga unas tortitas, ¿no? No, pues ya que viene acá en persona o en holograma o en lo que sea, mi querido Alex, que se traiga algo. Oigan, tenemos más información. Y sí, esta información la vamos a tener al regresar porque la presidenta Claudia Sheinbaum defendió los derechos de los migrantes en la cumbre del G7. ¿Qué fue lo que dijo la presidenta? Le vamos a contar. Y por su parte, el crimen organizado alcanzó las escuelas en la Sierra de Guerrero. Aulas vacías, maestros ausentes y comunidades enteras atrapadas entre el miedo y el silencio. La violencia ha rebasado las fronteras de la educación y esto es lo que exigen hoy quienes aún resisten desde lo alto de la montaña. Las balas han sustituido las campanas escolares en la Sierra de Guerrero. En los municipios de Zihuatanejo de Azueta y Coyuca de Catalán, las escuelas de nivel preescolar, primaria y telesecundaria han cerrado sus puertas debido a la violencia desatada por enfrentamientos entre grupos delictivos. Les pedimos de por favor que nos manden apoyo y nos comenzaron a disparar nuevamente en las casas. Estamos refugiados, niños, personas mayores. El mensaje es claro. Mujeres rodeadas de niños en videos difundidos en redes sociales suplican la presencia permanente del Ejército y la Guardia Nacional. Denuncian que los maestros del CONAFE abandonaron sus comunidades por temor a ser víctimas del crimen. En Vallecitos de Zaragoza, Zihuatanejo, una escuela preescolar lleva más de una semana cerrada. 2 docentes ya no regresaron.
En Sihuaquio, Coyuca de Catalán, lo mismo ocurrió con planteles de primaria y preescolar. En el Aguacate los profesores se fueron. Ahora imparten clases de forma virtual cuando es posible. Desde el 3 de junio, enfrentamientos entre el cártel Jalisco Nueva Generación y la familia michoacana han generado terror, bloqueos y desplazamientos forzados en comunidades como Vallecitos de Zaragoza, Sihuaquio, El Aguacate y Puerto Las Ollas. El 7 de junio, mujeres de Sihuaquio grabaron un video desesperado. Los niños tienen mucho miedo, tienen ya 2 noches sin comer, sin dormir. Ejidatarios de Balcón de la Bandera, Soledad de la Palma, Carrizal y Río Frío han pedido por escrito la instalación urgente de una base de operaciones mixtas, así como medicinas y alimentos. Según la Secretaría de Educación de Guerrero, al 16 de junio están cerradas escuelas en al menos 5 comunidades. Informó Montserrat Ortiz. Y pues sí, desafortunadamente la educación en nuestro país tiene muchas deficiencias en todos los niveles y en todos los aspectos. Si le sumas la de la violencia, imagínense la combinación. Y ya que estábamos hablando precisamente de Oaxaca, allá precisamente la CENTE suspendió las clases en 5 municipios del Istmo de Tehuantepec debido al nivel de violencia que se han vivido en los últimos días. Tan solo el lunes fueron incendiadas 2 tiendas de autoservicio y fue atacado a balazos un autobús del transporte público. Al parecer, estos ataques se desencadenaron a causa de un operativo llamado Sable de la Fiscalía de Oaxaca, con el que han detenido a 56 criminales. Y la Fiscalía General de la República, por su parte, confirmó la detención de Pablo Edwin N., alias El Flaquito, considerado el principal operador del cártel de los Arellano Félix. Él fue capturado sin resistencia en un domicilio de Baja California, allá en Tijuana. Es acusado de narcotráfico y homicidios y extorsión. En el pasado logró escapar de atentados, uno de ellos en un hospital disfrazado de policía. En febrero fue asesinado el que era considerado su brazo derecho, Sebastián Moreno Olivares, alias El Cebollas, ejecutado durante su fiesta de cumpleaños. Con la captura del Flaquito, las autoridades buscan desarticular varias células del cártel de los Arellano Félix, también conocido como Cártel de Tijuana. Oigan, y ya se los adelantaba al inicio del programa, vamos a enlazarnos a Conagua con Patricia López. Ella es meteoróloga para conocer pues el avance de este huracán Eric, todavía categoría 1. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Patricia? Buenos días, gracias por comunicarte con nosotros. Hola, ¿qué tal, Iram? Buenos días. Oye, pues ya han advertido las autoridades de que este huracán podría desembocar a categoría número 3. ¿Qué nos dices de esto? Bueno, mira, como bien lo comentas, esta mañana este sistema se intensificó un huracán de categoría 1 a 255 kilómetros al sur-sureste de Puerto Ángel, Oaxaca. Como bien también lo comentas, pues bueno, debido a las condiciones que son favorables para esta rápida intensificación de este sistema, pues bueno, no se descarta que pudiera alcanzar una categoría mayor justo antes de ingresar al territorio nacional. Por eso es que nosotros lo mantenemos en vigilancia, pero bueno, independientemente de esta intensidad que pudiera alcanzar este sistema, podemos ver nosotros los efectos que ya está ocasionando en la imagen de satélite, pues bueno, todo este ingreso de humedad, el cual está ocasionando lluvias puntuales torrenciales, están pronosticando para este día para los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, también vientos importantes en estos estados, además de oleaje que pudiera alcanzar hasta los 6 metros de altura para las costas también de estos estados, Iram. Oye, Patricia, ya nos decías de Chiapas, de Oaxaca y Guerrero, los ojos están en esas entidades. ¿Para el resto de la República Mexicana va a haber afectaciones a raíz de Eric? Mira, como también lo podemos ver en esta imagen, bueno, tenemos otros sistemas meteorológicos que van a estar también interactuando con esta humedad, con esta amplia humedad que está ingresando Eric, por lo que también se están esperando lluvias importantes en otros estados de la República, como el occidente, en el oriente, también aquí en el centro del territorio mexicano. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México y en el Estado de México, bueno, en el Valle, estamos pronosticando también lluvias fuertes a puntuales muy fuertes. O sea, del centro de la República hacia el sur va a seguir lloviendo rápidamente. Nada más esta advertencia que hacían las autoridades sobre que en Oaxaca y Guerrero en estos días va a llover el doble de lo que llueve en todo un mes. Esto es importante. Sí, así es, porque van a ser varios días, bueno, de estas lluvias importantes. Estamos, como te decía, pronosticando lluvias puntuales torrenciales de 150 a 250 milímetros, pues el día de hoy. Entonces, bueno,
se va a seguir manteniendo este pronóstico, por eso es importante que se mantengan al pendiente de las redes sociales y de los avisos que emite aquí el Servicio Meteorológico Nacional. Exactamente, que sigan sus cuentas de redes sociales y que den aviso a las autoridades de cualquier situación. Gracias, Patricia, te agradezco mucho toda esta información. Hasta luego, Irán. Que tengas un excelente miércoles. Oigan, antes de la llegada de un huracán, atiende las siguientes medidas de prevención. Por favor, ubica los refugios temporales, prepara una mochilita con documentos importantes, directorio de familiares, escuelas de servicios de emergencia y protección civil, víveres enlatados, además de agua embotellada para 2 días, botiquín, herramientas para reparaciones de emergencia, radio y linterna con pilas, repara techos, ventanas y paredes para evitar daños mayores y guarda fertilizantes e insecticidas, en lugares a prueba de agua. Estén atentos a las recomendaciones. También guarden una batería de estas recargables por cualquier cosa que se les acabe la batería del celular. Es importante que estén al pendiente de toda esta información. Oigan, en otros temas y en otras cosas, la presidenta Sheinbaum informó que habló por teléfono con Donald Trump, quien justificó su ausencia del G7 por el conflicto en Medio Oriente. Ya saben, ¿no?, que estaba ya en Canadá y de repente agarró un avión y se regresó a Estados Unidos porque tenía una emergencia. La mandataria dijo que ambos coincidieron en trabajar para llegar pronto a acuerdos en diversos temas. O sea, sí fue una reunión fructífera, no fue en persona como se esperaba, pero cuando menos fue por teléfono. Durante su participación en la cumbre del G7, la presidenta Sheinbaum también alzó la voz en defensa de los migrantes tras las redadas ordenadas por Trump en Estados Unidos. Frente a líderes mundiales, pidió respeto, pidió justicia y bienestar para quienes trabajan dignamente fuera de su país. Además, convocó a una cumbre del bienestar económico junto con la CELAC y también citó a Benito Juárez para hacer un llamado a la paz global. Y a propósito del G7, la presidenta Sheinbaum también participó ayer junto a otros jefes de Estado para la foto oficial de la Cumbre 51 de países líderes en Kananaskis, esto en Canadá. Ahí estamos viendo la foto oficial. La mandataria tuvo la oportunidad de reunirse con el primer ministro canadiense, con el anfitrión de esta reunión, con Mark Carney, a quien le regaló un balón artesanal elaborado por indígenas con motivo del Mundial del 2026, donde junto a Estados Unidos pues serán las sedes de los partidos. Además, conversó con el presidente brasileño, también con Luis Ignacio Lula da Silva y con su homólogo surcoreano, recién electo, por cierto, Lee Jae-myung, así como con el sudafricano Cyril Ramaphosa. Ahí estamos viendo la foto, y con el primer ministro de India, con Narendra Modi. La presidenta Sheinbaum también sostuvo una reunión trilateral con Antonio Costa y Ursula von der Leyen, presidentes del Consejo y la Comisión Europea, para dialogar sobre la actualización del tratado comercial con México. Con quien también platicó la presidenta fue con el primer ministro alemán, con Friedrich Merz. Abordaron temas de cooperación económica. Oye, 9 de la mañana con 1 minuto, nos pasamos poquitito, vámonos a un resumen de la información. Alerta en Oaxaca, Guerrero y Chiapas por Eric. Esta mañana se convirtió en huracán categoría 1. Las autoridades no descartan que toque tierra como categoría 3. La presidenta Sheinbaum, por su parte, hizo el siguiente llamado a toda la población. Y a la población decirle que se mantenga atenta a la comunicación oficial, resguardarse en sus casas, no salir. Si están en zonas bajas, es mejor que vayan a los refugios, no permanezcan en sus embarcaciones. Por su parte, la presidenta Sheinbaum también aprovechó su participación en la plenaria de la cumbre del G7 para abogar por los migrantes. No merecen discriminación, sino respeto y reconocimiento, fue lo que dijo la presidenta. Y a pesar de que se canceló su encuentro en el G7, Claudia Sheinbaum y Trump sí hablaron, lo hicieron vía telefónica, sobre seguridad. También hablaron sobre migración y comercio. Esta mañana la mandataria mexicana aseguró que Trump le pidió pasar por Washington tras la cumbre, ya de regreso en nuestro país. Disculpó por no poder desarrollar esta reunión bilateral. Incluso me dijo, no puede pasar por Washington de regreso a México. Y yo le hice un planteamiento en el sentido de, hemos alcanzado muchos acuerdos. Hoy pues tenemos una frontera mucho más segura. Hay un acuerdo en términos de seguridad. Y también asesinaron a la presidenta municipal de Tepalcatepec, Michoacán. Se trata de Marta Laura Mendoza. Fue atacada a balazos fuera de su casa. Su esposo también murió y desafortunadamente uno de sus hijos resultó herido.
Fue detenido el principal operador del cártel de los Arellano Félix. Se trata de Pablo Edwin N., alias El Flaquito. Fue detenido sin violencia en una casa de Tijuana, en Baja California. Autoridades mexicanas identificaron que los exmilitares colombianos son quienes instruyen a los cárteles mexicanos en la operación de drones y en labores de contrainteligencia. Por eso es que están restringiendo aún más el ingreso de colombianos a nuestro país. Esto es lo que sabemos hasta este momento. Todos ingresaron por el aeropuerto de la Ciudad de México. Así es como ingresan la mayoría de exmilitares colombianos que son reclutados por los cárteles mexicanos. Es decir, llegan a nuestro país de manera legal. Los 12 colombianos detenidos acusados de su participación en la fabricación y explosión de una mina terrestre que mató a 8 militares el pasado 27 de mayo en los límites entre Jalisco y Michoacán fueron reclutados por el crimen organizado, especialmente por tener formación militar con capacitación internacional. Recientemente se dio a conocer que muchos son reclutados por el Cártel de los Reyes, debido a la rivalidad que tienen con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Los localizan por medio de llamadas o mensajes en WhatsApp y Telegram. Pero, ¿cómo adquieren sus números de teléfono? Ese es el misterio. Lo único que saben es que tienen que contratar a los mejores, y los colombianos en la guerra con las FARC se han hecho expertos. Un exmilitar colombiano en las filas del narco mexicano puede ganar más de 18,000 pesos mensuales. Es un sueldo elevado para Colombia. Es por ello que muchos deciden aceptar el trabajo. El presidente colombiano Gustavo Petro aceptó que los exmilitares detenidos en nuestro país eran de sus fuerzas militares e incluso aseguró que algunos aún estaban activos. Un discurso en discordancia con su Cancillería, quien aseguró que todos habían sido militares, pero en el pasado. La mayoría son exmilitares colombianos y hay unos activos. Estos exmilitares sudamericanos le ayudan al crimen organizado de México a mantener un sistema de contrainteligencia. Esto significa que los ayudan con labores de espionaje para conocer los movimientos y equipamiento del ejército mexicano. Es por eso que cárteles como el de Jalisco Nueva Generación logran conocer con exactitud, por medio de drones, las estrategias de las Fuerzas Armadas, transportando explosivos y realizando ataques contra las instalaciones militares. México busca una colaboración con el gobierno de Petro para lograr detener la relación delincuencial entre exmilitares y narcotraficantes. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que se han intensificado las entrevistas a los colombianos que quieran ingresar a México. Ahorita, en coordinación con las autoridades de Colombia, se han regresado a su país a 69 personas. Según datos oficiales del Instituto Nacional de Migración, en 2024 se duplicó la cifra de rechazados en los aeropuertos mexicanos. Es decir, se rechazó al menos a 49,099 colombianos. Te informó Kena Uribe. Por su parte, el periodista Ignacio Gómez Villaseñor denunció en redes que su mamá de 72 años fue retenida e incomunicada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Esto que les platicaba antes de la pausa. El periodista contó que su mamá había llegado de Guadalajara y al descender del avión se cayó y se lesionó de un pie. Esto por las lamentables condiciones en las que se encuentra este aeropuerto. Tras el golpe, decidió ir al baño y al salir olvidó su propio celular. Al regresar por él, la retuvieron bajo el argumento de que no podía comprobar que le pertenecía un supuesto trabajador de la terminal aérea. La víctima fue liberada hasta que el periodista logró contactar a personal de la Marina, por lo que analizan interponer una denuncia. La tuvieron retenida por varios minutos por querer recuperar su propio celular. Para saber más de lo que pasó ahí en el aeropuerto, esta mañana nos enlazamos precisamente con el periodista Ignacio Gómez Villaseñor. Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Gracias por tomarnos la comunicación. Hola, Irán. ¿Qué tal? Muchas gracias por tratar este tema, porque la verdad es que, pues sí, fue bastante indignante esta situación. Así que, pues, de nuevo, muchas gracias. No, hombre, al contrario, querido Ignacio. Ya lo decíamos, tu mamá llega de Guadalajara, se baja del avión por las malas condiciones en las que se encuentra el aeropuerto, que es bien conocido por todo el mundo, se lastima el pie. Ahí estábamos viendo la herida. Afortunadamente no se trata de una fractura, va al baño, ahí olvida su celular, sale del baño por lo que entiendo, se acuerda de su celular que lo había olvidado, regresa al baño y ahí un empleado le dice no se lo podemos dar porque no puede comprobar que es suyo y la tuvo retenida por varios minutos.
Sí, es correcto. Después de que se cayó, incluso un paramédico le ayudó. Fue al baño para atenderse. Ahí fue mientras estaba atendiendo pues las heridas, que dejó el celular por unos segundos. Yo estaba en la terminal y la estaba buscando porque la iba a recoger. Cuando le llamo, ella regresó luego por el celular y ya inmediatamente le dijeron que no lo podía tomar, que no podía tomar el celular porque no había forma de que acreditara que era su celular, lo cual era pues bastante pues una falta de criterio porque le estaba hablando yo. Incluso llegó a contestar el teléfono y pues dice, es que es mi hijo, me está hablando. Contestó, pero no la dejaban hablar y colgaba el teléfono. Entonces obviamente a mí me generó bastante temor de qué era lo que estaba ocurriendo, porque solamente me dijo, es que me dicen que me van a enviar a los marinos y que no sé qué es lo que está pasando. El punto es que la tuvieron por lo menos una hora sin poderse sentar, después de que se había caído, como comentas, estaba herida, no la querían dejar sentarse, no la tenían incomunicada, estaba amenazada. Incluso esta persona de seguridad del aeropuerto pues no dejaba que se comunicara cualquier otro trabajador con mi mamá. Fue bastante prepotente su actuar. Ella, pues una persona de la tercera edad, 72 años, con diabetes. La verdad es que fue bastante desagradable. Como comentas, personal de la Marina me ayudó para que pudiera ser liberada de forma pues un poco más rápida. Claro. Sin embargo, pues yo había pedido el nombre de la persona que la había tenido retenida, le dieron un nombre que era Miguel Fuentes Noli, y ya después al tratar de investigar a esta persona, porque obviamente quiero emprender acciones legales, pues resulta que no existe, ¿no? Incluso a pesar de que personas de la Marina le dijeron, oye, tienes que acreditarte con la señora, le dio ese nombre y pues resulta que es falso, y hasta el momento nadie del aeropuerto ha contestado, nadie me ha querido decir quién es esta persona de seguridad, ¿no? Entonces es bastante grave y sí estoy muy indignado por esta situación. Claro. Sí, y que ya este asunto haya escalado hasta la Marina, pues quiere decir algo importante. Ahora, por donde lo veas es grave, porque si realmente se trataba de un trabajador del aeropuerto, pues qué falta de criterio y de profesionalismo en mantener a una persona de la tercera edad en las condiciones de tu mamá. Y también, si esta persona no es un trabajador del aeropuerto, ¿qué estaba haciendo allá adentro, extorsionando a las personas? ¿En algún momento le pidió algo a tu mamá, dinero o alguna situación para regresarle su celular? No le pidió dinero, simplemente le dijo que no podía hacer uso de celular hasta que se acreditara que le pertenecía y que le insistía que ese era el protocolo por parte del aeropuerto. Pues un protocolo que en dado caso que tiene que ser no tiene ningún sentido, ¿no? Porque al final de cuentas se acababa de lastimar. Lo que tengo entendido es que dentro, en esa zona del aeropuerto, bajando donde están las maletas, están las empresas de seguridad privada contratadas por parte del aeropuerto. Yo cuando me traté de comunicar con gente de ahí, me pidieron que no diera sus nombres, pero sí me mencionaron que tienen un gran problema porque hay varias empresas de seguridad privada contratadas que están dando servicio y que no tienen un control realmente de los guardias que están allá adentro. Entonces, pues ¿cómo pueden garantizar que están bien capacitados para atender una situación así? Y se valen de un protocolo, pero a final de cuentas todo protocolo tiene un criterio. Repito, era una persona en una situación altamente vulnerable y que todavía ni siquiera la dejaran sentarse después de que estaba herida. Sí. Por suerte no se rompió el dedo, pero sí, bueno, como justo lo que te iba a preguntar, no se fracturó el dedo, pero o sea, veíamos la fotografía, pues está visiblemente lastimada tu pobre madre. Ahí estábamos viendo lo hinchado y lo morado que lo tiene. Sí, yo estaba prácticamente seguro que era una fractura cuando vi justamente que estaba bastante morado el dedo, y me preocupaba sobre todo porque, como te repito, es diabética y ese tipo de lesiones pues pueden desencadenar en otro tipo de problemas más fuertes. Por suerte, no fue una fractura, ya se sacó placas, pero de todas maneras no puedes tener una persona que evidentemente estaba lastimada, ¿no? Claro. Ignacio, rápidamente ya para terminar, ¿en qué va toda la situación? ¿Qué te han dicho las autoridades? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a proceder ante esta negligencia? Pues realmente no me han dicho nada.
yo la verdad es que no quería tratar de hablar con gente de la Marina otra vez para solucionar esto. Yo quería ver con el aeropuerto y que al menos ellos se comunicaran conmigo. La verdad es que han cerrado toda comunicación. No entiendo por qué no, o sea, ni siquiera han tratado de decirme qué es lo que ha ocurrido. Están ocultando el nombre de esta persona, el nombre real, porque dieron un nombre falso. Algo extraño está ocurriendo ahí, me queda muy claro. No sé por qué ocultan ese nombre. Sin embargo, pues sí, yo sí voy a emprender acciones legales y voy a investigar. O sea, tengo que sacar quién es esa persona, ¿no? Claro. Pues Ignacio, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada. Te voy a pedir que nos mantengamos en comunicación para saber en qué va toda esta situación y para saber también el estado de salud de tu madre, a quien le mando un beso y un abrazo y espero que se recupere pronto. Claro que sí, muchas gracias, Irán. Un abrazo también por allá. Igualmente, gracias. Estamos al pendiente de toda esta terrible situación. Les tenemos información de última hora. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 5 líderes del cártel de Jalisco Nueva Generación relacionado con el campo de reclutamiento en el rancho Izaguirre. Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, se encuentra entre ellos. Esta es información de último momento. Y en otros temas, esto que les platicaba antes de irnos a la pausa, el presidente municipal de Tolimán, Querétaro, Alejo Sánchez, fue cuestionado por un par de fotografías que subió a través de las redes sociales, sosteniendo un reloj que algunos aseguraron era un Rolex, un reloj valuado en más de 400,000 pesos. El alcalde dijo que fue un obsequio que recibió de unos alumnos de una escuela de su demarcación y negó que se tratara de la lujosa marca. Esto fue lo que dijo el funcionario. Un regalo de niños de primaria. Como estamos nosotros apoyando mucho a traslados, a eventos y demás, pero no, la verdad ni siquiera sé la marca del reloj. Eso fue un presente que me hicieron llegar los niños. Y ahí todo el mundo saltó de uñas y también los reporteros dijeron, ay, Sánchez, ¿cómo les va a regalar los niños un Rolex de 400,000 pesos? Pues más tarde este funcionario reiteró que la pieza no es original y fue un regalo de un grupo de pequeñitos durante una ceremonia escolar. A través de un video explicó que su valor no está en la marca, sino en el gesto de sus alumnos. Aunque no es Rolex, para mí, para Alejo Sánchez, vale mucho más que el reloj más caro del mundo, porque simplemente es el amor, el cariño del pueblo. Por ello, repito, aprecio y valoro mucho el detalle. Pues ahí está la aclaración, porque todo el mundo se le fue encima diciendo que como un Rolex. Pero pues bueno, ahí está. Ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos mañana en punto de las 8 de la mañana con más información. Mientras tanto, se quedan con mis compañeros de Sale el Sol. Vecinos, les tengo una propuesta muy indecorosa. ¿Cuál? A ver. ¿La del colchón? No, aparte. ¿Vender Pues la sí, torta? imagínate. Imagínense este clima. Un cafecito o un chocolate, dependiendo. La programación de Imagen Televisión. Ajá. El colchón y una tlaloconcha. ¿Se les antoja el plan o no? Suena bien. Ahí está. ¿Quieren ver la tlaloconcha? Ahí está este pan artesanal que se fabrica en una panadería allá en Puebla, en Cholula, que se hizo viral a través de las redes sociales. Es una conchita con azúcar azul, rellena de guayaba y tiene un precio de 30 pesitos. ¿Se les antoja? ¿Sí, no? Se ve muy antojable, ¿eh? Yo sí quiero. ¿Yo o la concha? Tú. Oye, pero en lugar de café, un vinito. Ay, concha. A esta hora. Concha. Oye, cada quien sus gustos. Hay que bajarle, amiga. No ha quebrado el día, pero yo estoy dentro, mi querida Paula. Oye, pero la Concha parecía más Stitch. Sí. Ayer la posté, todo el mundo me decía eso. Sí. Adiós, compañeros. Cuídense. Vecinos, besos.